Vamos a dar inicio a lo que es el componente, como ustedes se darán cuenta, de las infecciones que afectan el tracto respiratorio. Ya con la clase anterior que tuvieron con el doctor Ortega, damos por concluido todo lo que era relacionado al tracto digestivo. Ahora, esta clase, que es la número 14, es la última que va a entrar para la primera evaluación parcial que vamos a tener para la última semana de agosto, ¿verdad? Como ya vieron en la programación. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poco sobre aquellas infecciones, se darán cuenta, tanto de índole bacteriano como de índole viral, que van a afectar las vías respiratorias superiores. ¿Con qué otro nombre conocemos a las vías respiratorias superiores? Ajá. Vías respiratorias altas, ¿verdad? ¿Verdad? O también tracto respiratorio superior, ¿verdad? Esos son como sinónimos que se utilizan para referirnos a estas estructuras anatómicas, pues, que son parte del árbol respiratorio. Vamos a ver un poco sobre estos agentes etiológicos que van a afectar el sistema respiratorio superior, que ya les mencionaba. Vamos a tener acá tanto microorganismos de índole viral como de origen bacteriano. Vamos a hablar un poco sobre la patogenia de algunas de estas enfermedades, como el resfriado común, la faringitis y la laringotraqueobronquitis. Vamos a describir los cuadros clínicos sobre algunas de estas patologías, las pruebas de laboratorio que se pueden utilizar o pruebas diagnósticas también, no necesariamente solo de laboratorio, para poder hacer diagnóstico, algunas características epidemiológicas sobresalientes de estas enfermedades y explicar las diferentes acciones en la prevención y control de las enfermedades. No sé por qué faltan tantos. El viernes el cuerpo lo sabe, pero eso es en la tarde, no es tan temprano. Una compañera suya tiene una teoría, dice que cuando hay una clase no vienen. Quizás vamos a ir poniendo un montón de dos, ¿verdad? Para que vengan. Pues sí, de alguna forma hay que hacerlos que vengan, ¿o no? Y es obligación, pues responsabilidad suya, tanto mía, pues estar aquí. Bueno, como les mencionaba, esta clase va orientada a todas aquellas infecciones, tanto de índole viral como de índole bacteriano, que afectan el tracto respiratorio superior o las vías respiratorias altas. Se darán cuenta ustedes cuando desarrollen su práctica clínica que prácticamente este tipo de enfermedades son la primera causa de consulta de los pacientes ambulatorios. ¿Cuál creen ustedes que es la segunda causa de consulta a nivel ambulatorio en la práctica clínica? Las que afectan el tracto digestivo. Y la tercera causa de consulta, ¿cuál se imaginan que es? A nivel ambulatorio. Estamos hablando del primer escalón del servicio de atención en salud. ¿Cómo? Pero ya esas ya son crónico-degenerativas, ¿verdad? Pero en este caso nos estamos orientando a enfermedades de índole infeccioso, ¿verdad? La tercera causa de consulta ambulatoria prácticamente son las que están asociadas a infecciones de tejidos blandos y de la piel, ¿verdad? Entonces se darán cuenta y no, ustedes en algún momento pues me dirán, mire, si tenía razón. La verdad que en la práctica clínica, en el nivel de atención primario, pues estas son las primeras causas de consulta. Como les decía, estas infecciones pueden tener una etiología ya sea de índole viral como también de índole bacteriano, pero tenemos que a predominio
si ustedes se fijan, decimos de un 66 a un 75% de los casos vamos a tener de que la mayoría son de origen viral. Entonces aquí recalcamos una situación que muchos de los profesionales, llámense médicos, bueno, ustedes como médicos que son los que prescriben medicamentos, cuando hacen un diagnóstico equivocado, o no sé por qué situaciones también lo pueden hacer, a veces hasta por la misma presión social que ejerce el paciente sobre ustedes como médicos, quieren que le den o prescriban antibióticos, ¿verdad? Entonces tengamos en mente esto, que la mayoría de infecciones del tracto respiratorio, como son causadas por virus, no necesitan terapia antibiótica. La mayoría de veces el tratamiento suele ser orientado a minimizar los síntomas que acompañan el proceso infeccioso. Salvo algunas situaciones que vamos a ver, si hay algunas que son causadas por bacterias y obviamente pues ellas sí van a necesitar lo que es la prescripción de los antibióticos. Fíjense bien, acá ya mencionamos que otro dato resaltante, que el 60%, aquí hablamos de un poco más de la mitad de las consultas a nivel pediátrico, ¿verdad?, en atención primaria en salud y en servicio de urgencias, pues van a estar relacionadas a estas afecciones que están delimitadas en el tracto respiratorio superior. Y se darán cuenta ustedes que el grupo etario en el cual hay mayor prevalencia de estas enfermedades es la población infantil. Ahora, ¿cuáles son los cuadros clínicos más usuales que pueden afectar las vías respiratorias altas? Tenemos la primera, que es el resfriado común. Tenemos también, fíjense bien, aquí puede ser tanto faringitis como faringoamigdalitis, que no es lo mismo. También tenemos las otitis, la sinusitis, la laringotraqueobronquitis y la epiglotitis. Este esquema que tenemos acá es solo para que se recuerden ustedes que el tracto respiratorio superior, si ustedes se recuerdan, está conformado prácticamente por lo que es la cavidad nasal, las tres porciones de la faringe, que es la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, y tenemos hasta acá, hasta la laringe, ¿verdad? Entonces, a partir de la porción más distal, por así decirlo, del árbol respiratorio, ya a partir de la tráquea, bronquios y el parénquima pulmonar, pues ya eso ya no es parte del tracto respiratorio superior, sino ya pertenecería ¿a quién? Al tracto respiratorio inferior. Y entonces me dirán ustedes, ¿por qué diantres estará aquí metida la otitis y la sinusitis? ¿Es propiamente del árbol respiratorio esas estructuras? Los senos paranasales y el oído. Ajá. Hasta el oído. ¿Y por qué cree que llegan al oído? ¿Cómo se llama esa estructura? La trompa de Eustaquio, ¿verdad? Entonces, menciona ahí muy bien la compañera, un aplauso, la verdad que es una muy buena explicación la que nos ha dado. Dice ella de que anatómicamente hablando no es que formen o tengan una función respiratoria propiamente hablando, ¿verdad? Pero dice ella que a través de la trompa de Eustaquio el oído medio se conecta con la faringe, ¿verdad? Entonces hay situaciones en que cuando hay una infección a nivel de la garganta, ¿qué es lo que puede pasar? Los mismos microorganismos pueden migrar a través de la trompa de Eustaquio y llegar al oído medio, y ahí pues dar una otitis media, ¿verdad? En ese caso.
Se darán cuenta ustedes también en su práctica de que no hay que ver de menos a las otitis media, porque la complicación quizás más grave que puede haber en una otitis media es cuando hay una ruptura del, ¿qué creen que se puede romper? El tímpano, ¿verdad? Y hay situaciones en que la ruptura o la destrucción es tal que ya después reconstruirlo es muy difícil y puede el paciente quedar con sordera. Pero fíjense que eso todavía es benévolo. Hay complicaciones de otitis media en la cual los pacientes pueden presentar meningitis. Y entonces hay que brindarle mayor atención a la población pediátrica cuando tienen otitis media en tratarla, porque si no se puede dar esa complicación, y las meningitis, como veremos en una clase, son de urgencia médica. En el caso de la sinusitis, bueno, ustedes sabrán que los senos paranasales, ¿qué son los senos paranasales? Son cavidades, ¿verdad? Cavidades que están revestidas de epitelio respiratorio. Son cavidades huecas, ¿verdad? Algunos dicen que sirven como para darle menos peso al cráneo. Otros dicen que sirven como estructuras de resonancia también para la hora de hablar. Pero al final, esos senos paranasales, que se lo voy a dejar de tarea, bueno, porque ya lo saben cuáles son esos senos paranasales, están conectados también con las vías respiratorias altas. Entonces también puede ser que algún microorganismo que esté causando algún problema en el tracto respiratorio superior migre hacia los senos paranasales, y después ¿qué pasa? Pues tenemos los cuadros de sinusitis. Como tal, la otitis media y la sinusitis pues no la vamos a abordar en este día, pero pues sería interesante de que ahondaran tal vez por cultura general de ustedes como médicos, ¿verdad? ¿Qué síntomas presentan los pacientes con los cuadros de sinusitis y cuáles pues se presentan en el caso de las otitis medias? Como les decía, que la etiología más común casi suele ser más que todo del tipo viral, ¿verdad? Puede haber algunas situaciones o como complicaciones, si lo vemos así, de que el paciente puede tener un proceso de origen vírico, pero hay situaciones en las que también estas vías respiratorias pues se ven alteradas sus mecanismos de acción, más que todo la acción mucociliar es la que se ve altamente afectada en estas infecciones de índole viral, y puede causar lo que son una sobreinfección bacteriana, ¿verdad? A eso estamos diciendo que se le agrega o se le complica después de haber iniciado con una patología de índole viral, se le agrega una de índole bacteriana, y entonces ahí está doblemente pues fregado el paciente. Este cuadro lo traigo acá, creo que no se ve muy bien, los que están un poquito lejos, pero igual lo van a ver cuando tengan las presentaciones, para que veamos de manera resumida las patologías que vamos a abordar en esta mañana y los principales agentes etiológicos, aunque también los vamos a ir describiendo poco a poco a medida vayamos avanzando con cada una de las patologías. La primera que vamos a describir es el resfriado común. ¿Cómo le decimos nosotros en el país al resfriado? Gripe. ¿Será correcto que le llamemos gripe? No. ¿Por qué no? ¿Cómo? Exacto. ¿Verdad? Hay que tener en mente que en la literatura médica, cuando ustedes vean gripe, está haciendo alusión a la influenza, como dice la compañera, y vamos a tener una clase para describir ese cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, desde ya, mejor vayámonos acostumbrando a llamarle resfriado, ¿verdad? A lo que vamos a ir describiendo. No es gripe, porque gripe es para los cuadros de influenza. El resfriado común va a ser definido como un síndrome catarral leve que es de naturaleza autolimitada, que ya hemos dicho que quiere decir eso de autolimitado, y que es una de las principales causas de morbilidad aguda. ¿Qué será eso de morbilidad? Tal vez en comunitaria les han explicado qué es eso.
para que diga que es la principal causa de morbilidad aguda. ¿Cómo? ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, tiene un poquito que ver con lo que usted dice. Dice la compañera que está relacionado a la cantidad de personas que se enferman, pero en una determinada área o región, ¿verdad? Hay enfermedades que ustedes saben que son de alta tasa de morbilidad y decimos a veces de mortalidad. La mortalidad de esta obviamente baja, pero la de morbilidad sí es sumamente alta, porque ¿quién no padece un resfriado común? Casi todos lo hemos padecido. Y principalmente describe la literatura, y les constará a ustedes que la población infantil es la que más resfriado común padece. Se dice que pueden tener de 3 a 6 episodios de resfriado común en el año un niño, y puede considerarse pues relativamente normal. Y recordemos pues lo que les mencionaba, que la mayoría pues de estos casos de resfriado común casi siempre van a autorresolverse. Pocas veces pues van a necesitar lo que es el uso de un medicamento, a menos que haya una complicación. Los principales agentes, como ustedes saben, son de naturaleza viral. A la cabeza, el principal, van a ser los rinovirus, van a ser los principales causantes, seguidos por otras cepas, pues, o especies o cepas, mejor dicho, de coronavirus, no el que estamos hablando del COVID, virus de la parainfluenza, virus de la influenza, virus sincitial respiratorio y en algunos adenovirus. Verán ustedes que la máxima diseminación de esta enfermedad del resfriado común, en el caso de que sea causado por coronavirus, se puede dar alrededor de 2 semanas, y en el caso de que sea causado por un rinovirus, puede ir alrededor de 3 semanas. También decimos que los niños, siempre los niños vienen acá, van a servir en ocasiones como portadores, y los niños van a ser siempre los principales propagadores de los resfriados, más que todo para la población adulta que está en contacto con esos pacientitos pues enfermos. Se ha demostrado que la presencia de células con actividad ciliar persistente en las secreciones nasales se pueden encontrar. Ustedes se recordarán que el epitelio respiratorio está formado prácticamente por 2 tipos de células, ¿verdad? Células caliciformes, exactos, y las células ciliadas. ¿Cuál es la actividad de las células caliciformes? La producción de moco, ¿verdad? ¿Y la de las células ciliadas? ¿Verdad? Tiene la función de que sus cilios pues tienen actividad mecánica y sirven para arrastrar la mucosidad que se está produciendo, y si hay microorganismos allí, pues también esos se vayan en la mucosidad. Entonces, en esta situación es que se puede dar de que estas células respiratorias que vemos acá, esquematizadas acá, no sé si se alcanza a ver, parece como una medusa chiquita. Ahí lo van a ver con detenimiento cuando tengan la presentación. Entonces, cuando se examina la mucosidad de los pacientes con resfriado común, se observan muchas células de origen respiratorio, que en este caso yo sé que es una célula ciliada, pues que incluso que se están moviendo en toda la mucosidad, ¿verdad? Le comentaba a una compañera el día de ayer o antier, no me recuerdo, de que una vez mandaron al laboratorio una muestra de una secreción nasal, y como ella era laboratorista clínico y ella misma la vio, porque era de ella, estaba que se moría de la preocupación, porque miraba esas células que se estaban moviendo en la misma secreción nasal. ¿Y que creen que pensaba? ¿Qué era eso? ¿Qué se les habrá imaginado que se les pasa por la cabeza cuando ven una célula con cilios que se está moviendo? No tanto bacterias, porque las bacterias son mucho más pequeñas. Esto es un montaje al fresco. Un parásito, es lo primero que se les vino a la cabeza. Un parásito, me estoy muriendo, se me va a caer la nariz, que no sé qué, ¿verdad? Y cuando lo vimos, no, mire, se trata
son células epiteliales del árbol respiratorio que están vivas, o sea, porque están vivitas y se están moviendo en la misma mucosidad. Obviamente tener gripe, sí, ahí está, ¿verdad? Entonces a eso se debe. También pues podemos encontrar que de estas células que se desprenden del tracto respiratorio por estos procesos del resfriado común, ya si lo vemos al microscopio con tinciones especiales, pues se pueden observar cambios degenerativos. ¿Qué cambios degenerativos se van a observar en estas células? Se van a observar pignosis, ¿verdad? Y la presencia de cuerpos de inclusión. ¿Qué era eso de pignosis? ¿Alguien se recuerda? En fisio creo que se ve. Tal vez aquí vamos a tener futuros patólogos, ¿verdad? Los patólogos no hacen muchos turnos, la verdad, así que tal vez por eso les puede gustar la patología. Ajá, ¿alguien se recuerda qué es pignosis? Pignosis quiere decir cuando el núcleo de la célula se contrae y se hace sumamente pequeño. ¿Cuál creen ustedes que presenta de estas células un núcleo pignótico? El segundo, ¿verdad? Vemos acá que la cromatina del núcleo está sumamente condensada y por eso pues se dice que es un núcleo pignótico. Pero obviamente estas situaciones, como les digo, se tendrían que ver en coloraciones especiales de patología para poder apreciar esos cambios degenerativos que ya les mencioné, que son la pignosis y la presencia de cuerpos de inclusión, que eso le llamamos también que son como las manifestaciones de los efectos citopáticos. ¿Se acuerdan qué era eso de efectos citopáticos? Los cambios que los virus causan a la célula, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos. ¿Qué indicará la presencia de esas células ciliadas en la mucosidad? Como les decía acá, que tenemos acá. Bueno, lo que se dice que cuando vemos que hay una gran cantidad de células ciliadas del árbol respiratorio en la mucosidad, se dice que el paciente está en la cúspide del ciclo replicativo del virus y está también en la cúspide de las manifestaciones clínicas que está presentando. Porque tampoco vamos a decir de que todas las personas con resfriado común en cualquier etapa pues van a presentar la presencia de estas células. Y si la llegáramos a ver en alguna situación, pues nos quiere decir de que el paciente está en el tope o en el pico de la replicación viral que se está dando en el tracto respiratorio. También en la mucosidad se dice que pueden haber concentraciones elevadas de estos péptidos vasoactivos, como la bradicinina y la lisildbradicinina. ¿Se acuerdan qué es eso de bradicininas? ¿Cómo? Enzimas, no son enzimas, son péptidos vasoactivos. Cuando estamos diciendo péptidos vasoactivos, ¿qué estamos diciendo? Que son mediadores inflamatorios, claro, son mediadores químicos, ¿verdad? Son mediadores químicos, mediadores inflamatorios que son vasoactivos. Entonces, si son vasoactivos, ¿qué provoca en los capilares? ¿Ah? Dilatación, una vasodilatación, y siempre la vasodilatación va a ir acompañada de ¿qué situación? De inflamación y de edema, ¿verdad? Vamos a ver que muchas de estas situaciones pues se van a ver o correlacionar con las manifestaciones clínicas. Y también tenemos que, más que todo en los niños, que padecen resfriado común a repetición, también pues ellos son muy propensos a desarrollar neumonías, pero bacterianas, que es lo que les mencionaba. Ya eso ya es una complicación secundaria después de que tengan a repetición estos procesos de resfriado común. Dentro de las manifestaciones clínicas que se van a observar en el paciente con un simple resfriado común, va a ser de que, bueno, su periodo de incubación es sumamente corto, ¿verdad? De 2 a 3 días. Van a presentar lo que es secreción nasal abundante, que en este caso esa palabra es mal empleada. Ustedes no van a decir que es
tiene mucosera el paciente cuando haga la historia clínica, ¿verdad? O que tiene secreciones nasales abundantes. ¿Cómo lo va a describir? Tiene rinorrea. ¿Se describe la característica de la rinorrea, sí o no? Sí, ¿verdad? Y son rinorreas hialinas, ¿verdad? No son verdosas, no son mucopurulentas como lo suelen ser en otro tipo de infecciones, más que todo de índole bacteriano, sino son rinorreas hialinas. Va a presentar el paciente estornudos, va a presentar odinofagia. ¿Qué era odinofagia? Dolor al deglutir, ¿verdad? Dolor a la deglución. Va a presentar también obstrucción nasal a consecuencia pues de esa mucosa edematizada, ¿verdad? De las vías respiratorias altas. Puede haber tos. En pacientes adultos es raro que en los cuadros de resfriado común haya fiebre o febrículas, ¿verdad? Pero en la población pediátrica sí se puede dar presencia de fiebre o febrículas o irritación en los niños, ¿verdad? En población adulta no. Puede haber también irritación de las conjuntivas oculares, ¿verdad? Puede haber también en algunas situaciones hasta pérdida del sentido del gusto y del olfato, ¿verdad? No es necesariamente que una persona tenga COVID, ¿verdad? Para que tenga alteraciones sensitivas en la nariz, sino también un triste resfriado común pues puede dar estas situaciones también. Mencionamos acá que puede haber también sensación de presión en los oídos, que la explicación es más que lógica por lo que ya mencionamos referente a la trompa de Eustaquio, porque la función de la trompa de Eustaquio prácticamente es eso, ¿verdad? Que no haya una presión, ¿cómo se llama?, interna, por así decirlo, en el oído medio, sino pues se conecte adecuadamente con lo que es la nasofaringe. Puede haber una voz nasal, ¿verdad?, que se da cuando las personas pues tienen la congestión nasal, ¿verdad? La duración promedio del resfriado común puede ser alrededor de una semana, ¿verdad?, en el 75% de los casos, ¿verdad?, pero otro 25%, ¿verdad?, puede tener una duración de hasta 2 semanas. Y como decíamos, pues este resfriado común es una patología autolimitada o que autorresuelve por sí sola. Las complicaciones que pueden darse en un resfriado común, pues puede ser la otitis media, que ya dijimos que es, puede también haber cuadros de sinusitis, puede existir también, fíjense cómo va acá, desde cuadros de faringitis, laringitis, traqueitis, neumonía. ¿Cómo va esto? Ustedes se fijan, va de manera descendente, ¿verdad? Va de manera descendente. Entonces pueden darse estas complicaciones. En el caso de los lactantes, cuando existen complicaciones, más que todo son las neumonías, ¿verdad? Más que todo, si el resfriado común, quien lo causó inicialmente es el virus sincitial respiratorio, entonces si no se le da pues un tratamiento paliativo adecuado al niño, pues el lactante puede presentar esa complicación de neumonía. Pero cuando usualmente, les decía, su causa o el agente etiológico es el virus sincitial respiratorio. Ahora, fíjense bien que el diagnóstico del resfriado común no es que se necesite una amplia gama de exámenes de laboratorio o exámenes radiológicos, ¿verdad? No se necesitan tantos, sino más que todo el diagnóstico viene siendo de naturaleza clínica, ¿verdad?, y epidemiológica, para poder pues enlazar que realmente el paciente tenga un resfriado común. Para hacer el diagnóstico epidemiológico, por así decirlo, tenemos que tener presente pues la época del año en que se está, porque la mayoría de los resfriados comunes están relacionados con los periodos estacionales, ¿verdad? Aquí en el país no tenemos estaciones marcadas del tiempo, como si están en Europa y en parte de México y Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, y en el cono sur también.
Ustedes saben eso, ¿verdad? Cuando el hemisferio norte, ahorita nosotros, ¿en qué estamos? No está, el país no está en invierno, el país está en temporada de lluvias. Eso es una cosa. Pero el hemisferio norte está en verano. Y el hemisferio sur ahorita está en invierno, ¿verdad? Eso creo que el licenciado William se los mencionó, ¿verdad? En nuestro país no tenemos estaciones marcadas del tiempo, ¿verdad? Solo tenemos estación seca y estación lluviosa, solamente esas dos, ¿verdad? No hay verano propiamente hablando, no hay primavera, no hay, ¿cuál es la otra? Otoño. Entonces, en nuestro país, pues prácticamente están muy asociadas pues a la temporada de lluvias, ¿verdad? O en las temporadas también cuando hay descenso de las temperaturas, que eso está siendo alrededor de finales de año, entre noviembre, diciembre y enero. Pero si nos vamos más al norte o más al sur, pues obviamente sí se relacionan más a los periodos de invierno. La situación epidemiológica del área también, pues como les decía, la epidemiología nos ayuda en eso de que si hay un brote en alguna región, pues también nos ayuda esa situación, y los contactos, que eso pues ya lo tenemos tan claro acá, hasta ustedes mismos lo pueden haber comprobado, de que si están expuestos a un contacto de un compañero con gripe o con un resfriado común, es para que también ustedes lo adquieran. El diagnóstico, como les decía, puede ser también clínico en base a las manifestaciones que ya mencionamos que puede presentar el paciente, y fíjense bien que dicen los libros, y ustedes se darán cuenta que es verífico, que el estudio virológico aquí en este país es impráctico, ¿sí? Entonces, más que todo lo van a hacer a través del diagnóstico clínico. Pero, por ejemplo, si estuvieran ustedes en algún laboratorio de investigación o cualquier otra situación, pues se puede hacer lo que son las búsquedas de los antígenos virales, obviamente búsqueda de antígenos virales relacionados a los virus que causan resfriado común, ¿verdad? ¿Y para qué se utilizan más que todo esta búsqueda de antígenos virales, ¿verdad? Relacionados pues a aquellos pacientes que tengan inmunodeficiencias, ¿verdad? O para también delimitar cuál es el agente etiológico viral que está causando un determinado brote en alguna región, ¿verdad? Y en el caso también de los pacientes o de los niños lactantes, pues se recomienda que se le puede hacer un estudio virológico. Pregunten en el laboratorio, tal vez del hospital donde están, si tienen algún panel de PCR de virus respiratorios. Algunos los tienen, ¿verdad? Algunos laboratorios los tienen, y pues echen de mano. En el ámbito privado eso es sumamente caro, ¿verdad? $250 vale ese estudio si lo quisieran, ¿verdad? Pero obviamente no va a ser gastar al paciente por un resfriado común en que gaste $250 solo para saber el virus respiratorio que le está causando el resfriado común. Más que todo eso va orientado a situaciones pues epidemiológicas o de investigación. Fíjense de que para la prevención de los resfriados comunes se dice, y esto también está en bastante discusión, si el consumo de vitamina C puede ayudar al paciente a que evite pues a repetición más que todo los resfriados comunes, ¿verdad? Pero lo traigo a colación siempre porque hay literatura que aún así lo sigue mencionando. Pero sabemos que tampoco no podemos estar crónicamente ingiriendo vitamina C. ¿Por qué no podemos estar tomando a cada rato vitamina C? ¿Ah? Porque acidifica el pH. Pero ¿y eso causará algún daño? Digo yo, no sé, así que sea evidente o algo así, no, ¿verdad? Más que todo, fíjense que causan daño cuando hay gente que lo consume como que de verdad piensa que son dulces la vitamina C. Si la vitamina C ustedes van se me ha colgado, ¿cómo se llama la que venden comercialmente la valla? Redoxón, ¿verdad?
algo así creo que se llama, ¿verdad? Pero la vitamina C, cuando se ingiere de manera crónica, arruina la dentina, ¿verdad? Es cierto, si es ácido ascórbico, eso sí es cierto, si es ácido, pero si lo consume a repetición, y más cuando son esas vitaminas C que son chupadas, por ejemplo, entonces se expone a que le arruine la dentina de los dientes y pues le cause caries, en el peor de los casos, ¿verdad? Otra situación que hay que tener en cuenta es también, al igual que otros tipos de infecciones que son transmisibles, en este caso de etiología viral, también lavarse regularmente las manos, evitar y estornudar sin taparse pues la boca y la nariz, siempre hay que andar nuestros pañuelos cuando tenemos un proceso gripal, eliminación adecuada pues también de esos pañuelos, no dejarlos en cualquier parte, ¿verdad? El aislamiento, pero yo lo mencionaría que es quizás como un autoaislamiento, ¿verdad? Cuando uno tiene un proceso gripal, uno procura autoaislarse para no transmitir pues ese cuadro catarral. ¿Existirá vacuna contra los resfriados comunes? ¿Sí o no? Por las variaciones antigénicas que tienen este tipo de virus, ¿verdad? Vacunas viables, pues si hubieran vacunas, pues realmente no hubiera resfriado común, ¿verdad? Pero una vacuna efectiva para los resfriados comunes no las hay, pero sí hay para las influencias, eso sí, y les van a mencionar en clase, pues, que también esas vacunas que van contra la influenza no es la misma vacuna que se pone cada año. O sea, la vacuna o el conjugado va cambiando cada año, ¿verdad? Pero ya eso va relacionado a la clase de influenza. Entonces, ya propiamente hablando de lo que es resfriado común, no hay vacunación, no hay vacunación. ¿Necesitarán terapia antibiótica los resfriados comunes? No, no necesitan, ¿verdad? A veces los resfriados comunes resuelven muy bien con un antihistamínico. Si la tos es muy marcada, pues un antitusivo, ¿verdad? ¿Cómo? Si hay complicación sobreagregada por bacterias, pues en este caso, pues ahí sí va a meditar antibióticos, ¿verdad? Ahí sí tendría que haber terapia antibiótica, pero de lo contrario casi siempre es como de manera paliativa, por así decirlo, o sindrómica, ¿verdad? A partir de los síntomas, pues que se da un tratamiento. ¿Quedó claro esa parte del resfriado común o tienen alguna duda? El siguiente es la faringoamigdalitis. ¿Qué se imaginan que será una faringoamigdalitis? Aparte de lo que está ahí pues escrito en el concepto. Una inflamación de la faringe y de quién más. Y de las amígdalas, ¿verdad? Y de las amígdalas, porque pueden haber cuadros de únicamente que son faringitis, o sea, no hay proceso inflamatorio de las amígdalas, ¿verdad? Ya aquí pues el concepto, si ya nos dice acá que es una inflamación de las fauces, fíjense que cuando dicen fauces se refieren a la cavidad oral, ¿verdad? El término no es coloquial tampoco, es un término médico, ¿verdad? Que le llame las fauces, ¿verdad? A la cavidad oral, de naturaleza infecciosa que puede comprometer el paladar blando, los pilares del istmo de las fauces, las amígdalas palatinas y fíjense bien también la pared posterior de la faringe, porque casi como médicos cuando hay cuadros de faringoamigdalitis lo primero que se van a ver casi siempre son las amígdalas, ¿verdad? Porque a veces es lo más evidente porque son las que se encuentran en algunas situaciones hipertrofiadas, pero con la lamparilla que van a utilizar para hacer el examen físico, pues tienen que ver la pared posterior de la faringe, porque hay situaciones que en la pared posterior de la faringe es que están las formaciones de membranas o de pseudomembranas, no solamente se quedan a nivel de las amígdalas palatinas. Entonces es importante pues examinar todos esos sitios anatómicos de la boca para buscar esos signos de
de infección a nivel de la faringe. Fíjense, la etiología viral es prevalente en todas las edades y si lo queremos ver así de manera general, también los cuadros de faringoamigdalitis en su gran mayoría son de etiología viral, ¿sí? Ahora, en el caso de que sean faringitis de naturaleza bacteriana, ¿verdad? Particularmente, fíjense bien, este agente Streptococcus pyogenes, que lo conocen con ¿qué otro nombre este agente? ¿Con qué otro nombre? ¿Verdad? Van a ver que hay una infinidad de literatura que no le da este nombre. No le da este nombre. Es cierto, ese es un nombre científico propiamente hablando, pero muchos libros, y ya lo vamos a ver aquí, incluso para unos esquemas, solamente le llaman Streptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, cuando escuchemos eso, Streptococcus beta hemolítico del grupo A, estamos haciendo alusión a el Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿en quién se encuentra de manera más frecuente? En la población infantil más que en los adultos. Puede tener un predominio en los niños de un 15 a un 30% en el caso de que sean faringitis bacterianas y un 5 a un 10% de prevalencia en adultos. Pero ojo, estoy hablando de esto cuando ya estamos haciendo esa clasificación de que si es bacteriana o es viral, pero así de manera general decimos que la etiología casi siempre es de índole viral, más que bacteriana. Entonces tenemos acá eso, si ustedes ven acá en este cuadro, el 70% de las faringoamigdalitis pues es de etiología viral en un 70% y en un 30% son causadas por bacterias. ¿Qué virus tenemos que nos pueden dar faringitis o faringoamigdalitis aguda? Los rinovirus, adenovirus, coronavirus, virus del herpes simple, virus de la influenza, parainfluenza, virus de Coxsackie, virus de ¿qué? Epstein-Barr, citomegalovirus y virus del VIH, ¿verdad? En la primoinfección, pues prácticamente da también cuadros de faringoamigdalitis. En el caso de las bacterias, el que nos interesa, fíjense, es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es el mismo Streptococcus pyogenes, pero pueden haber otros tipos de bacterias que causan faringoamigdalitis también, como otros tipos de estreptococos del grupo C y G, algunas bacterias anaerobias, que ya vamos a mencionar algunas más adelante. Fíjense que la difteria es un cuadro de faringoamigdalitis, causa o cursa con faringoamigdalitis, pero no lo vamos a abordar acá porque tiene también su clase especial para ella. Neisseria gonorrea, pensarían también ustedes de que se delimita únicamente ¿a dónde? En el área genital, ¿verdad? Pero sabrán ustedes, o lo veremos en otras clases, que pueden tener otras localizaciones que no necesariamente son los genitales. Y en el caso, fíjense, de Arcanobacterium, aquí está mal escrito, aquí es Arcanobacterium ahemolyticum, aquí dice Arcanobacterium, es Arcanobacterium ahemolyticum, ¿verdad? Causa lo que son cuadros de faringitis, pero más que todo en población adulta. Y se dice que las manifestaciones clínicas son tan idénticas a las que causa el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Bueno, fíjense de que pues, la cavidad oral, como ustedes sabrán, al estar revestido pues, por una mucosa, debe de tener pues en su superficie lo que son bacterias que son miembros de la microbiota, ¿verdad? No le llamamos flora, acuérdense que es un término mal empleado, si no le llamamos microbiota, ¿verdad? Entonces la microbiota de la orofaringe puede tener hasta 50 especies bacterianas,
¿verdad? En condiciones normales debería de haber una relación de estas bacterias con un predominio de bacterias anaerobias 100:1 en relación con las bacterias aeróbicas, ¿verdad? Para que estén pues de manera normal la microbiota a nivel de la faringe. Ahora, por A o B situación, pues si hay una alteración de esa microbiota de la faringe, pues se va a dar lo que son alteraciones de los mecanismos de defensa a nivel del epitelio pues de la faringe. Pues si hay una disbacteriosis, por así decirlo, a nivel de esa región, entonces hay mayor probabilidad de que alguna bacteria patógena pues se pueda llegar e implantar a el epitelio respiratorio. Entonces, cuando hay esta alteración también de los mecanismos de defensa local, pues también los microorganismos propiamente patógenos pues se van a poder adherir de manera adecuada en el epitelio respiratorio a nivel de lo que es la faringe, produciendo también lo que es edema e inflamación a nivel de esa región anatómica. También fíjense que va a haber a nivel del epitelio respiratorio de la faringe una disminución de las concentraciones de oxígeno. También va a haber una disminución en el nivel del pH que está en el epitelio respiratorio, lo que va a provocar un incremento pues de edema, incrementa el edema a nivel de siempre del epitelio, y pues va a causar pues las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Los virus que causan faringoamigdalitis pueden dañar de manera directa lo que es la mucosa, ¿verdad? Y fíjense bien, como mencionábamos con el resfriado común, también estos mismos virus pueden migrar al tracto respiratorio inferior y en algunas situaciones incluso causar viremia. ¿Qué era eso de viremia? ¿Qué pasa? La presencia de virus en sangre. Bueno, tenemos acá, solo para que recordemos, este agente etiológico que lo hemos traído a colación, que es el más importante quizás de los agentes causales bacterianos, que es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes, donde pueden ustedes ver algunos de sus factores de virulencia. Solamente vamos a describir quizá brevemente los primeros que tenemos de aquel lado, ¿verdad? En lo que vamos a decir de que la proteína M es el principal antígeno, ¿verdad?, de el Streptococcus pyogenes, ¿sí? También tenemos que puede tener ácido lipoteicoico, ¿verdad?, que el ácido lipoteicoico que está relacionado al péptido glucano de la bacteria le ayuda pues a los mecanismos de adhesión de la bacteria al epitelio respiratorio. Puede tener enzimas DNasas. ¿Ya se imaginan cuál es la actividad que tiene? ¿Qué harán estas enzimas? Degradar ADN, degradar el ADN, ¿verdad? Y más que todo, pues así también intervienen en la formación de pus también. Hialuronidasa, degradación del ácido hialurónico del tejido conectivo, y la streptocinasa, pues que ayuda a la activación del plasminógeno. Dentro de las manifestaciones clínicas, fíjense, vamos a hacer dos clasificaciones. Manifestaciones clínicas que sean asociadas a una etiología viral y otras que van a ser asociadas a etiología bacteriana. Entonces, fíjense bien que en las que son faringoamigdalitis virales, puede o no puede haber fiebre, ¿sí? Y eso nos va a ayudar mucho a diferenciarla de las que sean de índole bacteriana. Y si llegara a haber, pues no sería una fiebre como tal, sino una febrícula. Ya habíamos mencionado también que es la rinorrea, y en este caso pues es una rinorrea acuosa, la que puede estar acompañada también en algunos cuadros de faringoamigdalitis virales. Puede haber otalgia. ¿Qué significará otalgia? ¿Verdad? El dolor del oído,
Odinofagia, ya mencionamos que era odinofagia, ¿verdad? Dolor a la deglución, al deglutir. Puede haber disfonía. ¿Ah? ¿La voz qué? ¿Se le hace más bonita o cómo? ¿Ah? Hay una alteración en el timbre de la voz, ¿verdad? Porque una cosa es disfonía y una cosa es afonía. Afonía es cuando pierde la voz por completo, ¿verdad? En cambio la disfonía es cuando el timbre normal de la voz que tiene el individuo pues se pierde, ¿verdad? Y como dice el compañero, puede ser que sea hasta un poco más grave. Más grave el tono de la voz, ¿verdad? A eso me refiero. Puede haber conjuntivitis, puede haber estomatitis. ¿Qué será estomatitis? Ajá, la inflamación, ¿verdad? De la mucosa de la boca, ¿verdad? ¿Por qué se llama estomatitis? Por el estomodeo, ¿se acuerdan? ¿Dónde está el estomodeo? Ahí les vamos a mandar la microanatomía, ¿verdad? Que vean de nuevo, embriología. Le pueden haber lesiones ulcerativas, incluso algunos mencionan que hasta pueden haber úlceras, aftas también a nivel de la boca. Puede haber, fíjense, presencia de tos y no sé por qué, se lo puedo dejar de tarea, diarrea en las faringoamigdalitis virales. En la literatura que he consultado casi siempre lo saben poner, obviamente para las que sean de índole viral. Ahora, tal vez no necesariamente pueda ser de que todas presenten diarrea como tal, ¿verdad? Pero nos puede ayudar quizás, o les puede ayudar como médicos, si el paciente presenta todas estas manifestaciones clínicas y vean que tenga una alteración, por lo menos quizás del tracto digestivo, pues lo asocien a que esa faringoamigdalitis es de etiología viral. ¿Qué otras manifestaciones clínicas ya podemos también observar siempre en estas faringoamigdalitis de origen viral? Enantema faucial, variable. ¿Qué será enantema? Es el aparecimiento de erupciones y enrojecimiento de la mucosa oral, ¿verdad? Y está prácticamente también, cuando escuchen enantema, es prácticamente aplicado a cualquier mucosa, no necesariamente a la de la boca, puede ser aplicado a cualquier tipo de mucosa. Puede haber hiperemia o hiperplasia folicular faríngea. ¿Qué quiere decir esto de hiperemia? Clínicamente las hiperemias se notan por enrojecimiento del área a causa de que se está irrigando mayormente pues esa área porque está inflamada, ¿verdad? Entonces, como vemos acá esta mucosa oral en un niño, porque esta es la boquita de un niño, vemos que está hiperémica, ¿sí? Hiperplasia folicular faríngea, estamos hablando de que puede haber un aumento en el tamaño pues de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Pero leve, de lo que son los que están asociados a la mucosa de, ¿cómo se llama?, de la boca. Pero fíjense, es más que todo, quizás más que ganglios linfáticos, es a tejido linfoide que está asociado a la mucosa, ¿sí? Porque vamos a ver que las adenopatías pues se notan mayormente pues en otro tipo. Puede haber presencia de úlceras y vesículas, ¿verdad? En el caso de que estén presentes estas faringoamigdalitis, sean causadas por algunos virus, ¿verdad? E incluso también, en el caso pues también de que sea alguna faringoamigdalitis, tal vez provocada por el virus de inmunodeficiencia humana también. Puede haber la presencia de exudado confluente en el caso de que sean causadas por adenovirus, y lo que les mencionaba en una parte de la clase, la presencia de pseudomembranas y adenomegalias o adenopatías.
que en este caso, cuando se observa la formación de pseudomembranas y adenomegalias, está asociado a que esa faringitis sea causada por el virus de Epstein-Barr. Verán ustedes en la clase de difteria, yo sé que me estoy adelantando, que también en difteria hay formación de pseudomembranas, ¿verdad? Entonces, para que puedan establecer ese diagnóstico diferencial. Ahora, le tienen que prestar mucha atención a las características que presentan las pseudomembranas en la difteria, que es muy diferente a las que se presentan a las de etiología viral. Ahora, tenemos acá las que son las manifestaciones clínicas de la faringitis, pero fíjense de quién, causadas por bacterias, o sea, de etiología viral. Mencionan los libros que el comienzo es brusco o de aparición súbita. Aquí sí hay fiebre, tiene que haber fiebre. Allá decíamos que puede haber o no, y si hay, era una febrícula. Pero aquí sí puede haber una fiebre de 39 a 40 grados centígrados. Tiene que haber también, puede haber cefalea, y fíjense bien, adenomegalias o adenopatías cervicales que sean dolorosas a la palpación. Cuando usted examina los ganglios o las cadenas linfáticas del cuello, ya sean las retroauriculares, las submandibulares, las que están en el cuello, entonces cuando se palpen y también le sean dolorosas al paciente, pues se van a acordar de que esto puede ser asociado a una faringoamigdalitis de origen viral. Puede haber aquí, fíjense, enantema lingual. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo dijimos, ¿verdad? Pero aquí ya no es a la mucosa total de la boca, sino únicamente en la lengua, ¿verdad? Que la lengua se vuelve enrojecida. Presencia de exudado. Y eso quizás es lo más característico dentro de las faringoamigdalitis de origen viral. Si ustedes ven acá, estas fotografías que llaman la atención, ¿qué es lo que se encuentra también muy inflamado? Las amígdalas palatinas, ¿verdad? Y aparte de esa hipertrofia que hay de las amígdalas palatinas, ¿qué más se observa? La presencia de pus, ¿verdad? O de exudado, exacto, ¿verdad? ¿Y de qué color? Blanquecino o blanco amarillento, ¿verdad? Esto es como característico prácticamente de las faringoamigdalitis de origen bacteriano. Sí, creo que esto se ve como que es una boca de un niño, si ustedes ven. Probablemente pues también sea propiamente quizás una causada por los estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Ahora, cuando hacemos la recolección de las muestras para los cultivos, ¿qué creen ustedes que se va a colectar de esto para mandarlo al laboratorio? El exudado, ¿verdad? No sé si aquí está la compañera que llegó el ciclo pasado a la sección. Bueno, pero se darán cuenta porque lo vamos a hacer en el laboratorio, vamos a hacer esta práctica del cultivo de exudado faríngeo, de que casi es habitual de que cuando tomamos la muestra, por querer desprender esto, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ah? Aparte, no es que le lastimemos la verdad eso al paciente, sino le vamos a provocar reflejos de náuseas, ¿verdad? Reflejos de náuseas, ¿verdad? Entonces, por eso se sugiere que cuando se le vaya a hacer este examen a los pacientes, que vayan en ayunas. No es porque el ayuno afecte la toma de la muestra como tal, sino es porque si le llegara a provocar reflejo de vómito, no vomite, pues, o sea, no saque nada, sino a usted le va a caer eso, ¿verdad? O a mí, o al de laboratorio. También puede estar acompañado en algunas situaciones de un exantema cutáneo que le llamamos exantema escarlatiniforme. Aquí lo vamos a ver. Entonces,
Obviamente no todos los niños, más que todos los niños, van a presentar este tipo de exantema, ¿sí? Pero si se llegara a presentar este tipo de exantema acompañado de la faringoamigdalitis que vimos anteriormente, y bueno, obviamente la fiebre que va a presentar el niño, entonces a ese cuadro clínico le vamos a denominar fiebre escarlatina, ¿sí? Pero para que sea una fiebre escarlatina debe de haber ese exantema que vemos que predomina más que todo en miembros superiores, ¿verdad? Y a nivel de la región torácica, ¿sí? Y acá pues vemos también otra cavidad oral de un niño, ustedes para que vean que también puede ser de que hay situaciones de que no necesariamente veamos las amígdalas hipertrofiadas o que haya, ¿cómo se llama? También pus en las amígdalas o que haya formación de pseudomembranas, sino a veces también solamente puede estar la presencia de esas petequias, si ustedes ven, a nivel de la mucosa oral. También puede ser muy sugestivo en este caso de que esté padeciendo pues una faringoamigdalitis. Tenemos también otro tipo de faringoamigdalitis que ya, bueno, ya la literatura mucho no la describe, ¿verdad? Pero que se le llama la angina de Vincent o angina de Vincent, si le quieren llamar, ¿verdad? Vincent porque es en francés, creo yo, ¿vea? Entonces, pero así le llaman los colegas de ustedes, ¿vea? Así le van a decir Vincent y se van a acordar que así se escribe, ¿verdad? La describen como una estomatitis necrotizante, ¿verdad? ¿Por qué creerán que se le llamará necrotizante? Porque en el paladar blando, de manera unilateral, llega a formar una úlcera que tiene en su interior pues tejido necrótico, y eso obviamente se va a observar como tejido muerto, que sería pues de color negro. También otra característica, aparte de que la lesión es ulcerativa, necrotizante, unilateral, también las adenopatías son unilaterales, también las que se van a presentar en la angina de Vincent. Se describe que hay predominio pues de este cuadro clínico en pacientes VIH, ¿sí? Y pues está causada por una alteración prácticamente en la microbiota de la boca, ¿verdad? Por la sinergia de dos bacterias, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso de sinergia? Creo que ya me perdí. ¿Cómo? No. Esperen, ¿cómo? Que el resultado de una más la otra hacen el daño, ¿verdad? A eso le llamamos que estas bacterias actúan de manera sinérgica, ¿verdad? ¿Y cuáles bacterias son? Especies de Fusobacterium y Borrelia vincenti, así se llama. ¿Qué es lo que se va a observar en el laboratorio cuando mandan un frotis a que se realice un frotis de ese exudado necrótico? Pues se va a observar esto que tenemos acá. ¿Qué se va a observar? Pues bacterias fusiformes gram negativas que se encuentran acá, ¿verdad? Y como Borrelia es una espiroqueta, entonces también se van a observar las espiroquetas acá. Las alcanzan a ver, no sé, se ven quizás que son como delgaditas, enrolladas. ¿Se acuerdan que esa es la morfología de una espiroqueta? Dice que la ampliemos aquí así, vamos a ver. Sí, ¿verdad? Hoy sí, más o menos. Pero observen esto, esta morfología bacteriana en forma de espiral es relacionada a las espiroquetas, y como Borrelia es una espiroqueta, pues por eso se va a ver de esa manera. Entonces, el laboratorio, ¿qué les puede reportar?
no le va a decir si aísla Borrelia vincenti ni Fusobacterium sp. ¿Por qué? Porque son miembros de la microbiota. Entonces le van a reportar que se observa un complejo fuso espiroquetal. Y cuando le llegue ese reporte, pues ustedes pensarán de que se debe a una angina de Vincent. Para la angina de Vincent no se hace cultivo, eso ténganlo también memorizado, ¿verdad? Sino únicamente para los otros tipos de faringoamigdalitis de índole bacteriana, como la que hemos mencionado del Streptococcus pyogenes. Para el diagnóstico es importante de que puedan ustedes establecer la etiología con base a la clínica. O sea, es de vital importancia eso, que usted diga, esta faringoamigdalitis es viral o esta faringoamigdalitis es bacteriana. ¿Por qué es importante que sepamos diferenciarla? Por el tratamiento. Una va a meritar antibióticos, otra no los va a necesitar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de que diferenciemos la etiología de este tipo de faringoamigdalíticos. También tenemos que en el diagnóstico clínico nos va a servir o les va a servir mucho esta famosa escala de Centor. Y esta sí, les voy a decir desde ya que se la van a aprender de memoria, ¿verdad? Es chiquita, si ustedes ven, son solamente 4 criterios que hay que valorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escala de Centor a través de un puntaje me va a decir si la faringoamigdalitis tiene una probabilidad alta de que sea causada por Streptococcus beta hemolítico del grupo A o no lo sea, que sea tal vez una de etiología viral. Entonces, ¿cuáles variables se tienen que evaluar? Una que ya mencionamos, que si hay fiebre, historia de fiebre mayor a 38 grados. Otra, si hay presencia de exudado o hipertrofia a nivel de las amígdalas. ¿Cuáles amígdalas? Palatinas, ¿verdad? Porque hay otras amígdalas, ¿vea? Hasta en el cerebro hay una amígdala, ¿o no? Ajá, sí, pero esa es del sistema nervioso, ¿vea? Esa no tiene nada que ver con el tejido linfoide. Tiene que haber adenopatías laterocervicales dolorosas a la palpación durante el examen físico, y miren esto también, ausencia de tos. Porque allá en la de origen viral, que decíamos que podía haber tos y hasta diarrea, decía que podía haber, ¿sí? Entonces, con base a esto, fíjense, si cumple los 4 criterios, puede tener una probabilidad de hasta casi de un 60% de que sea, aquí lo que les decía, miren cómo lo menciona este libro. Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Ven que no lo pone como Streptococcus pyogenes, ¿sí? Entonces, esto le va a ayudar prácticamente para poder diferenciar, ¿verdad? Si la faringoamigdalitis, pues, está causada por un Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Acuérdense que ustedes como médicos necesitan dar un tratamiento empírico en base a la clínica. De aquí que les llegue el cultivo, van a pasar hasta 3 días, ¿verdad? Entonces, deben de empezar el tratamiento pues con base a la clínica. El diagnóstico de laboratorio, ¿huela? ¿O fue el mío? Ah, no. Entonces, el diagnóstico de laboratorio, que este es el que vamos a hacer la otra semana allá en las prácticas, el cultivo de exudado faríngeo para el aislamiento de bacterias piógenas, en este caso para Streptococcus pyogenes, o podemos hacer la detección de antígenos para el Streptococcus siempre beta hemolítico del grupo A. También a esa compañerita que llegó le hicimos porque gracias a una donación pues lo hemos estado haciendo últimamente, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene a repetición este tipo de, ¿cómo se llama?, de infección a nivel de la garganta, o pasan consulta con la doctora Andrea, ¿verdad? Ahí ella nos las puede referir si ameritan o no la detección del antígeno, de antígenos para el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¿Cuál verán ustedes que es la ventaja de hacer esta prueba en relación con esta? Fíjense, los que ya tuvieron la parte de sangre oculta del grupo A, saben que hicimos algo parecido, ¿o no? ¿Qué pasa con ese tipo de pruebas que son inmunocromatográficas? ¿Qué son?
son rápidas, ¿verdad? Son rápidas, son sencillas. Baratas no eso, sino, ¿verdad? Pero son rápidas y son sencillas, ¿sí? Entonces, esto nos puede ayudar mucho también en relación pues a esperar un cultivo, ¿verdad? Para que lo consideren y pregunten en el laboratorio si la tienen en disposición, porque realmente no todos los laboratorios clínicos pueden tener la detección de esos antígenos. También estos dos cuadros les va a ayudar, porque de verdad que me interesa mucho a que sepan diferenciar si la faringoamigdalitis es viral o es bacteriana, ¿verdad? La escala de CentOS me ayuda a saber con mayor probabilidad si es por estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero hay faringoamigdalitis bacterianas que no solamente son causadas por ese tipo de bacterias, sino pueden ser por otros. Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, a veces hasta por Klebsiella pneumoniae. Ya hemos tenido compañeros suyos de laboratorio clínico que están pero tapizados de Klebsiella pneumoniae en sus faringes. Bueno, la licenciada, ¿verdad? El ciclo pasado tuvimos una compañerita que le aislamos una Klebsiella pneumoniae también. Entonces, no solamente Streptococcus pyogenes causa faringoamigdalitis también, sino otro tipo de bacterias. Entonces, les va a quedar ese cuadro para que lo vean a manera de resumen, las variables que nos ayudan a diferenciar si una faringoamigdalitis es de etiología viral o de etiología bacteriana. Ya mucho lo hemos mencionado. Solo quizás voy a remarcar, eso creo que no lo hemos mencionado, la edad. La faringoamigdalitis de etiología bacteriana tiene un predominio en población infantil, ¿verdad? Relativamente infantil, ¿verdad? De 5 a 15 años, ¿sí? Relativamente, ¿verdad? Ya no entran ustedes en esta categoría, ¿verdad? Lastimosamente. Y tenemos también la de etiología viral, que ya se puede presentar más que todo en personas adultas, ¿sí? Y ahí pues ustedes con detenimiento pues van a revisar eso. Algunas situaciones epidemiológicas que hay que recalcar pues, que ya mencionamos en algunas cosas, de que en este caso la infección en el tejido orofaríngeo por la faringoamigdalitis, vaya, guardemos silencio, constituye un 50% de los motivos de consulta por infección respiratoria alta. Entonces, dentro de las infecciones respiratorias altas, ya estas propiamente, las faringoamigdalitis, van a ser las de mayor consulta. Ya habíamos dicho, la mayor parte de las faringoamigdalitis agudas son de origen viral y ocurren en el contexto también hasta de un cuadro catarral. Suelen presentarse también en forma de brotes epidémicos. Esto, como les decía, en los países que tienen muy bien marcadas o delimitadas las estaciones del año, van a ocurrir en invierno y primavera, y el mecanismo de transmisión involucrado en este caso pues es a través de las gotitas de saliva que la persona puede expeler, ¿verdad? O lanzar al ambiente cuando está tosiendo o estornudando. Lo que decíamos, miren, con lo de la población, las faringoamigdalitis agudas, siempre por los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, van a afectar principalmente a niños en un rango de edad de 5 a 15 años, ¿sí? Y vean ustedes que el hacinamiento y la contaminación ambiental e incluso el tabaquismo puede pues favorecer como factor de riesgo a estas enfermedades, y que prácticamente todos los grupos poblacionalmente, independientemente de su nivel socioeconómico, van a estar expuestos a padecer estas patologías. La tercera, o la segunda, no, la tercera es la tercera, es la laringotraqueobronquitis o laringotraqueitis, también la pueden encontrar así, o con su término anglosajón, CRUP. El nombre de la El nombre de la patología nos dice a qué nivel hay afección de la laringe y de la tráquea, ¿verdad? Es bien fácil. Es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia de disnea, tos seca
y un estridor de tipo inspiratorio, que constituye pues una triada que nos va a ayudar en la parte de la identificación clínica de este tipo de laringotraqueobronquitis. Es la causa más frecuente de obstrucción de las vías respiratorias superiores en los niños. Y fíjense bien, aunque no está aquí, la laringotraqueobronquitis puede ser de origen viral o no viral. Y dentro de esas no virales son las que le llamamos de tipo espasmódico, que ya lo vamos a mencionar más adelante, cómo va a aprender a diferenciar un croup espasmódico de un croup de etiología viral. Ahora, si es causado esta laringotraqueobronquitis por un virus, el que lleva a la cabeza en el 75% de los casos va a ser el virus de la parainfluenza tipo 1 y seguidos pues de todos los demás virus que ustedes ven allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa propiamente en el croup fisiopatológicamente hablando? Pues lo que va a suceder es que va a ocurrir una producción de edema, ¿verdad? Y a nivel de la mucosa y submucosa que está asociada a la laringe, ¿sí? A la laringe. Entonces, este mismo edema va a producir a su vez un aumento en la viscosidad y en las cantidades de secreciones que se dan a nivel de esa región anatómica, ¿verdad? Que vemos acá entre la laringe y la luz de la tráquea. Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir de ese edema y a partir de ese aumento de las secreciones a nivel de esa región? Es que va a haber una disminución de la luz de la tráquea. Entonces, si la luz de la tráquea se está obstruyendo, entonces ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Puede haber disnea, exacto. ¿Por qué? Porque la persona pues tiene, o en este caso el niño, tiene dificultad para respirar. ¿Cómo va a compensar ese niño esa dificultad al respirar o esa disnea? Con una taquipnea, ¿verdad? De esa manera va a querer compensar esa situación. Ya cuando se va profundizando esa taquipnea, ¿verdad? Y porque ya el parénquima pulmonar no se está perfundiendo adecuadamente con el oxígeno, por así llamarlo, no llega suficientemente oxígeno y el recambio gaseoso no se está haciendo adecuadamente, porque fíjense, el oxígeno no entra en las cantidades que debe de entrar, pero ¿qué pasa también? No sale la cantidad de dióxido de carbono que debe de salir. Entonces por eso dice acá, puede haber hipercapnia. ¿Qué significaría eso? Aumento del CO2, ¿verdad? De las presiones parciales de CO2 en sangre, para ser específico, ¿verdad? E hipoxemia, ¿qué significaría? Disminución de las concentraciones parciales de oxígeno en sangre. Entonces, eso serían como complicaciones, pues, de esa laringotraqueobronquitis. ¿Qué manifestaciones clínicas van a presentar estos niños? También porque este es un cuadro clínico asociado a la niñez, a la infancia. Tenemos que puede ocurrir un comienzo de síntomas parecidos a los del resfriado común o síntomas catarrales durante 1 a 2 días. Otra que nos vamos a aprender a ley también de memoria, la triada característica que se va a presentar en la laringotraqueobronquitis. La primera es una tos traqueal, que en nuestro medio le llamamos como tos perruna, ¿verdad? O decimos o tos metálica, ¿verdad? Literalmente es como escuchar a un perrito toser, ¿verdad? Así. Incluso lo pueden buscar en YouTube. Creo yo que a veces hay grabaciones de niños que están con croup y pueden ustedes escuchar el tipo de tos que presenta. Entonces esa tos traqueal, o conocida como tos perruna, pues es parte de esa triada. Afonía, aquí sí, miren, no es disfonía, es
afonía. Entonces, ¿qué va a pasar? Pérdida de la voz, no va a poder hablar. Y el estridor, ¿verdad? Inspiratorio. Exacto, así como dice la compañera, ¿verdad? Cuando inspira el niño se oye una especie como de chiflido, como un chillidito, exacto, ¿verdad? Cuando inspira, no es cuando saca el aire, es cuando inspira. También ahí hay buenos tutoriales en YouTube donde los pueden ver o escuchar, mejor dicho, ese estridor inspiratorio, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede haber también? Tiraje intercostal, que eso pues obviamente eso usted lo observa, ¿verdad? Cuando hay la distensión de los músculos intercostales, ¿verdad? Puede haber también aleteo nasal en el niño, puede haber también un leve cuadro febril acompañado, y fíjense bien que en este caso pues los niños no aguantan estar en una posición de cúbito, ¿qué se llama? De cúbito supino, ¿verdad? No pueden estar acostaditos porque se están ahogando. Entonces, a esto fíjense que se le llama, se van a acordar de mí en semiología, posiciones antálgicas. ¿Qué se imagina que quiere decir eso de posiciones antálgicas? ¿Ah? Sí, ajá, pero yo estoy parado y no me produce dolor, pero eso no lo puedo considerar yo como una posición antálgica. Ah, exacto, ¿verdad? Una posición que puede adoptar el paciente para sentir menos dolor. Por algo cuando tenemos dolores de estómago, no sé si alguno lo ha hecho, cuando están en su cama, ¿qué hacen? Adoptan una posición fetal, ¿verdad? Creemos, quizás, no sé, la verdad, si uno puede hacer que se sienta menos dolor. Pero en este caso, pues el niño, prefiriendo estar de pie y no acostado, pues a él se le facilita, pues obviamente por razones lógicas, el proceso de respiración, porque si está acostado, pues la laringe se va a obstruir más. Entonces era lo que les mencionaba, bueno, de esta tríada del Krupp, ¿verdad? Ustedes se darán cuenta a qué se debe cada una de las manifestaciones. La disfonía, porque hay una inflamación a nivel de las cuerdas vocales. La tos traqueal o llamada tos perruna, también por la constricción que hay a nivel de la laringe, ¿verdad? Al igual que ese estridor inspiratorio, ¿verdad? Siempre relacionado a esa estrechez. El diagnóstico de esta enfermedad es prácticamente clínico. Con esa identificación de esa tríada, usted ya le puede poner nombre y apellido a qué es Krupp. ¿Qué es Krupp? Ah, sibilancia. Ahí sí me agarra en curva, fíjese. Porque teóricamente no son sinónimos, ¿verdad? Pero si más no me equivoco, creo yo que los estridores son, no, es que hay unos que son audibles a simple, ¿cómo se llama? Al oído así, y otras que sí necesitan que se puedan auscultar, pero sí, ahí sí me agarra en curva, pero lo vamos a averiguar. Como que crepitara. Bueno, lo vamos a investigar entonces, lo vamos a investigar y lo vamos a preguntar en el examen, ¿verdad? Diferencia entre estridor y sibilancia. No, está muy bien que aprendamos desde ya eso. ¿Por qué? Porque le va a servir a la hora de que lleven semiología el otro año, a diferenciar eso. Entonces, como les decía, el diagnóstico de este tipo de enfermedad no nos vamos a apoyar de pruebas de laboratorio, sino prácticamente se hace de manera clínica, y también quizás a lo más que nos podemos apoyar es con una radiografía, o se van a apoyar de una radiografía, ¿verdad? Una radiografía puede ser de manera lateral o anteroposterior. ¿Y qué es lo que se tiene que ver en esa radiografía? Una estenosis, es decir, un estrechamiento
de la luz, ¿verdad?, de la laringe, como ustedes ven acá. Alcanzan a ver como que fuera una punta de lápiz, acá. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver acá la silueta? Aquí está, ¿ve? Unos lo describen, fíjense, usualmente la literatura describe este como signo en reloj de arena, ¿verdad? Entonces, en la literatura, esto radiológicamente hablando lo pueden encontrar como signo, decía, del reloj de arena, signo de la campana, también lo mencionan así algunos libros, o incluso también que da el aspecto de una V invertida. Entonces, esa estrechez o estenosis subglótica es la que se va a observar radiológicamente hablando. Si es práctica la identificación etiológica, tendrá relevancia que sepamos qué es, bueno, saber quizás sí, saber si es de etiología viral o si es del tipo espasmódico, pero eso lo va a saber también no necesariamente con pruebas de laboratorio, sino clínicamente hablando, lo puede saber. ¿Cómo se va a diferenciar? Prácticamente lo puede diferenciar de que el crudo espasmódico prácticamente se da en los niños, como ya sabemos, usualmente en las noches, y que también presenta el niño mejoría cuando es expuesto al clima frío. Tal vez puedan que tengan la oportunidad de que, no tal vez con algunos de sus hijos, sino tal vez con algún conocido o niño que conozcan ustedes, de que a veces la mamá dicen, sacarlo a que le dé el sereno de la noche, ¿verdad? Y pues mágicamente el niño pues mejora, la verdad, la tos se le calma, no se le va a escuchar todo lo que hemos mencionado acá, ¿verdad? O incluso se han dado casos también en que, como es los papás consideran que es una urgencia médica, la verdad, porque se preocupan mucho al ver que su niño está tosiendo como perrito, ¿verdad? O sea, de verdad que se alarman un montón. Entonces, cuando incluso van a la consulta médica, lo llevan en el carro y todo eso, encienden el aire acondicionado, mágicamente pues se les calma, ¿verdad? Entonces, esa es una manera tal vez en que el descenso de la temperatura pues en alguna manera le da una mejoría, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué pasa esto? Más que todo es porque es un CRUP, por así llamarlo, por situaciones alérgicas, ¿sí? Entonces, el tratamiento pues va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Con el uso quizás de antihistamínicos en este caso para que el niño pues presente una mejoría, ¿verdad? A diferencia del CRUP que puede ser viral, que bajo algunas circunstancias incluso se tiene que usar corticosteroides para la mejoría del niño. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Bueno, eso les va a quedar a ustedes, que es también otra escala, un poquito más compleja, ¿verdad? Con las que nos ayudan a saber la gravedad del CRUP, ¿verdad? También se ocupa una serie de puntajes, una serie de variables en las cuales se evalúa si el niño presenta estridor inspiratorio, ¿verdad? Si hay dificultad a la entrada del aire, si presenta o no cianosis, si hay retracciones intercostales también o tiraje, o si el niño, en el peor de los casos, por consecuencia de que no está respirando adecuadamente, pues puede perder o no la conciencia o entrar en un estado de letargo.
Se presenta habitualmente en niños de 3 meses a 3 años, con un pico de la edad de 2 años. No se sabe por qué predomina en una población en varones en relación 2:1. En países donde tienen marcadas sus estaciones del año, pues se observa mayormente en otoño y en invierno. Y en los casos esporádicos, cuando se dan en temporada seca, como el verano y la primavera, pues ahí se asocia ya más que todo al virus de la parainfluenza 3. Y ya para ir terminando, vamos a tener esta que se llama epiglotitis, este cuadro clínico. ¿Qué significará epiglotitis? Inflamación del epiglotis, ¿verdad? Fíjense bien que en la actualidad los cuadros de epiglotitis en la población infantil, a causa de la vacunación que se da, han ido drásticamente, han bajado un montón, ¿verdad? Ahora, lo traemos siempre a colación también porque como ahora hay movimientos antivacunas, no sé qué tanto se dará aquí en el país, pero en Europa, no sé qué le pasa a la gente que piensa uno que tienen un nivel educativo mayor que nosotros, no quieren vacunar a sus hijos, ¿verdad? Pero eso por bulos difamatorios o de cosas de que no tienen nada que ver con cuestiones científicas, pues se dejan influenciar. Entonces, hasta por eso hay brotes de sarampión en Italia también, creo que el año pasado creo que hubo uno también, porque no quieren vacunar a las criaturas. Entonces, por eso lo mencionamos ahora, este cuadro de epiglotitis, que ya habíamos dicho, o dijeron ustedes que es la inflamación, en este caso aguda de la epiglotis, pero también de las estructuras adyacentes a la epiglotis, donde se instaura de manera brusca, rápidamente y progresiva, y que pues se produce una emergencia médica en niños. Y esta sí, miren, la epiglotitis es una urgencia médica. El niño se puede morir si no se trata adecuadamente, ¿verdad? A diferencia tal vez como lo puede ser el croup, que tal vez es menos letal, ¿verdad? Pero la epiglotitis sí es considerada una urgencia médica. La etiología es bacteriana. ¿Y por quién va a ser causada? Predominantemente es por hemófilos influenza del serotipo B. Entonces decimos por ello que la etiología viral en el caso de las epiglotitis es infrecuente. ¿Cuáles manifestaciones clínicas va a presentar el niño en un caso de epiglotitis? Ya dijimos, puede tener un inicio abrupto, va a haber fiebre, va a haber disfagia, ¿verdad? Va a haber odinofagia, va a tener la voz como disfonía, por así decirlo, porque la voz se le va a notar apagada o ausente, o sea, el timbre de la voz del niño está alterado, y que a la hora que se haga una palpación a nivel del complejo laringotraqueal, pues también el niño va a presentar dolor cuando le esté palpando pues la región laringotraqueal. Y también aquí esta propiamente sí es una posición antálgica, fíjense, esta posición en trípode que va a presentar el niño, ¿verdad? Porque lo que hace es una hiperextensión del cuello, ¿verdad? Como que tira la cabecita hacia adelante y se apoya sobre sus piernitas, ¿verdad? Por eso es que se le da ese nombre de posición en trípode, ¿verdad? Y esto pues va a ser característico a la hora de que un niño tenga una epiglotitis, ¿sí? ¿Qué otras situaciones también pueden observarse en un cuadro de epiglotitis, aparte de la posición en trípode y de las otras que hemos mencionado? Pues también puede haber cianosis, ¿verdad? Se pueden observar los labios morados, ¿verdad? Puede haber también lo que es, ¿cómo se llama esto cuando las personas están salivando bastante? Cialorrea, ¿verdad? Cialorrea, exacto. Puede haber también estridor de tipo inspiratorio, puede haber también tiraje o retracciones intercostales, y la posición antálgica que ya dijimos que es una posición en trípode. Radiológicamente hablando también puede observarse algo que le mencionan acá como el signo del pulgar. Está tan edematizada y tan inflamada la laringe que prácticamente radiológicamente se ve como que fuera un dedo gordo, un pulgar. Entonces, al observar este signo radiológico,
al observar ese signo radiológico puede tener o pensar de que el niño está padeciendo una epiglotitis. Y ya lo vemos aquí esquematizado, que prácticamente si la epiglotis está sumamente inflamada, obviamente pues va a obstruir el paso del aire y pues ahí sí el niño pues puede morir porque no recibe la cantidad de oxígeno que necesita. Entonces, como mnemotecnia, mencionan que se pueden aprender estas 4 Ds, ¿verdad? Que les va a servir para cuestiones de identificación clínica. Drooling. ¿Qué será? Cialorrea. Cialorrea, disnea, disfagia y disfonía. ¿Sí? Ahora, se tienen que acordar de que qué significa drooling, porque si no en el examen lo van a poder fallar. O lo pueden hacer, pues si quieren, SDDD. Pero creo que es más fácil que se acuerden que son 4 Ds. ¿Cómo? ¿El qué? Ah, bueno, puede ser, tal vez. No sé, lo vamos a considerar. No, por eso, apréndanse que esto es cialorrea. Es que no, en una historia clínica no le van a poner drooling. Esto es por cuestiones de mnemotecnia, digamos, para que sepamos o cuando lean literatura en inglés. Bueno, no sé si tienen alguna duda.